Buenos días, señoras y señores diputados. Damos comienzo a la sesión número 10 de la Comisión No Permanente de Investigación para el esclarecimiento de todo lo que pueda ser de interés en relación con las listas de espera sanitarias en Extremadura desde la 7ª legislatura hasta la actualidad, así como las causas y motivos que hayan afectado a la evolución de las mismas. Ruego, por favor, al señor secretario de la Comisión de lectura al orden del día. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Orden del día. Primer punto, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Segundo punto, comparecencias. Las comparecencias siguientes. Don Eduardo Laguna Álvarez, exdirector general de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud. Y la siguiente comparecencia es don Ramón López Carrillo, exgerente del área de salud de Badajoz y Llerena Zafra. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. El primer punto del orden del día es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Sus señorías han tenido conocimiento del acta. Si no hay ninguna objeción a la misma, entiende esta presidencia que se aprueba por asentimiento y unanimidad de todos los presentes. Pasamos al punto segundo, comparecencias. En primer lugar, de don Eduardo Laguna Álvarez, exdirector general de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud. Damos la bienvenida a esta comisión al señor Laguna Álvarez y agradecerle su presencia hoy con nosotros. Como sabe, su convocatoria ante este órgano se ha efectuado con el fin de que pueda aportar datos e informar sobre hechos que coadyuden al esclarecimiento del asunto objeto de la investigación que nos ocupa, es decir, todo aquello que pueda ser de interés en relación con las listas de espera sanitarias en Extremadura desde la 7ª legislatura hasta la actualidad, así como las causas y motivos que hayan afectado a la evolución de las mismas, teniendo en cuenta sus funciones que ha desarrollado dentro del SES. Para ilustrarle acerca del procedimiento que vamos a seguir durante su comparecencia, como su solicitud de comparecencia se presentó conjunta tanto por el Grupo Parlamentario Socialista como por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, dispondrán de un primer turno de intervención de 5 minutos que se dividirán a partes iguales, comenzando por el de menor a mayor de los grupos parlamentarios de representación en la Cámara. A continuación, dispondrá usted de un turno de intervención de 15 minutos para desarrollar su exposición. Pasaremos al turno de intervención de los grupos parlamentarios de menor a mayor por un tiempo máximo de 10 minutos cada uno y para concluir su comparecencia dispondrá usted nuevamente de un turno de intervención de 10 minutos. ¿Le ha quedado claro el procedimiento? Perfecto. Pues sin más dilación y de conformidad con el artículo 208 del reglamento de la Cámara, el primer turno de intervención es para la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña Consolación Serrano, por un tiempo máximo de 2 minutos y medio. Gracias, señora presidenta. Pues bien, dar la bienvenida desde el Grupo Parlamentario Socialista a don Eduardo Laguna Álvarez, licenciado en Medicina y Cirugía, máster en Gestión de Instituciones Sanitarias y en 2009 fue jefe de sección en el Servicio de Urología del Infanta Cristina. Director general de Asistencia Sanitaria del SES en 2011-2013 y fue cesado por el presidente Monago. Es usted uno de los 30 cargos cesados, una de las señas de identidad de la Consejería de Salud y lo que la transfiere una falta de solidez en los equipos directivos. Una de las causas que para este grupo parlamentario es un motivo del desajuste de las listas de espera sumada a los recortes. Extremadura es la región de mayor recorte sanitario. Somos los campeones en el recorte. Mire, cuando Monago llegó al Gobierno encontró un sistema sanitario público que es un logro de todos los extremeños, con garantía de universalidad, con garantía de calidad y con garantía de acceso. En menos de 3 años, el señor Monago ha destrozado la universalidad. La sanidad ya no es universal para todos ni para todo. Ha excluido ciudadanos del derecho a la protección de la salud y ha excluido prestaciones. Y ha roto las garantías de calidad y las garantías de acceso a la asistencia sanitaria. Cuando hablo que ha roto las garantías de calidad, me refiero a la hora de analizar las listas de espera, que lo que más nos importa, más que el número de pacientes, es el tiempo que esperan a ser atendidos. El tiempo es el mejor parámetro que existe para valorar la calidad de la asistencia sanitaria. Y este Gobierno de los mejores pues se le fue los tiempos a unos niveles inaceptables social y médicamente. Conocerá usted la evolución de las listas de espera porque tenía usted responsabilidades. El tiempo medio de espera estructural para una intervención quirúrgica en el primer semestre del 2011 se fue de 67 a 89 días. El tiempo medio de espera quirúrgica para una primera consulta se nos fue de 38 a 110 días. En la actualidad está en 93 días, muy lejos de los 60 que marca la ley. Y el tiempo medio de espera para pruebas diagnósticas se nos fue de 23 a 57 días. Actualmente está en 119 días, muy lejos de los 30
que marca la ley. Como director general de Asistencia Sanitaria, ¿qué opina usted de la evolución que han llevado las listas de espera en esta región y qué razones para usted son las que provocaron este tipo de desajuste y qué decisiones tomaron al respecto? Mire, mirando el programa electoral del Partido Popular o el programa de gobierno y, desde luego, el mayor fraude electoral en esta región... Señora Serrano, debe finalizar. Voy terminando. Voy a recordar dos medidas en relación con las listas de espera que recogía su programa. Elaboraremos un plan integral de listas de espera y modificaremos la ley de tiempo de respuesta para reducir los tiempos de respuesta. Y hoy en la Extremadura real han hecho todo lo contrario. Nada de plan integral. Ahora se va a poner en marcha un plan de choque cortoplacista que durará 4 o 5 meses. Son 5 millones, dará para 25 equipos. Y nada de modificar la ley de tiempo de respuesta. Todo lo contrario. Lo único que hacen es incumplir permanentemente la ley de tiempo de respuesta. Mire, en Extremadura ha tenido una evolución estable desde que se asumieron las competencias en sanidad. La lista de espera ha tenido una evolución estable. Fue desde que Monago llegó al gobierno que ha destrozado... Señora Serrano, su tiempo ha finalizado. No. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, doña Francisca Rosa. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Laguna Álvarez. Agradezco en nombre de mi grupo que procuremos también ceñirnos a los tiempos por respeto también al resto de actividades de esta Cámara. El Grupo Popular Extremadura Unida ha solicitado la comparecencia del que fuera director general de Asistencia Sanitaria del SED, don Eduardo Laguna Álvarez, que vino a su vez a sustituir al señor Sánchez Porro. Un ejercicio de cambios que desde luego defendía el señor Fernández Vara cuando en su día también sustituyó al señor Dámaso Villa por Ceciliano Franco. Y decía entonces el señor Vara, es verdad que entonces estaba en el Gobierno y ahora en la oposición, parece ser que dicen otra cosa, decía el señor Fernández Vara cuando llevaba a cabo algún cambio, y mucho hubo en la época del Gobierno socialista en Extremadura, decía, transcurrido un determinado tiempo hay que producir cambios en la gestión sanitaria. Nosotros también lo compartimos. Algo que es bueno, decía el señor Fernández Vara, para las personas, porque la gestión que se vive en la gestión sanitaria no es la que se vive en otros ámbitos de la gestión pública. Y nosotros estamos de acuerdo, sobre todo cuando se producen cambios, en el caso del señor Sánchez Porro, a usted, que fue para mejorar. Y le digo por qué, y espero también que en esos términos se ciña su comparecencia. Su antecesor como director general de la Asistencia Sanitaria, el señor Sánchez Porro, el que también ha tenido ocasión de escuchar en este Parlamento, porque este grupo parlamentario pidió su comparecencia y por primera vez el señor Sánchez Porro comparecía en este Parlamento, a pesar de que había tenido responsabilidades de gestión sanitaria, pues el señor Sánchez Porro se dedicó, pues lógicamente, a sacarse la espina de haber sido destituido, con lo cual perdió una oportunidad de oro que esta comisión esperaba para explicar cómo fue ese proceso de traspaso de poderes entre el anterior Gobierno y el Gobierno actual. Yo espero que usted pues no pierda el tiempo en justificar por qué se produce un cambio. Lo importante es que usted nos aporte en esta comisión, o nos diga en esta comisión, qué aportó durante el tiempo que usted fue responsable como director general de Asistencia Sanitaria. Y, sobre todo, nos interesa conocer cómo fue ese traspaso de poderes. Porque, claro, se habla de un traspaso de poderes limpio cuando luego hemos tenido oportunidad de conocer que los mismos responsables políticos que estaban hablando de un traspaso de poderes limpios, por las puertas falsas estaban firmando una convocatoria de oposiciones ocultándosela al nuevo Gobierno. Y entonces nos gustaría saber, porque, claro, un traspaso de poderes limpios es un término bastante subjetivo. A lo mejor lo que para el Partido Socialista es un traspaso de poderes limpios, para nosotros no era más que un mero paripé. Nos gustaría que aprovechara esta comparecencia para explicarnos también si es verdad que había una discrepancia entre las listas de espera que se publicaban y las listas de espera reales y, sobre todo, cómo se produce ese incremento, que ya está además comprobado, de ese incremento importante en las listas de espera a partir del año 2010. Espero que aparezca esa comparecencia. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Rosa. A continuación, pasamos al turno de intervención del señor Laguna Álvarez por un tiempo máximo de 15 minutos. Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta, señoras y señores diputados. Antes de nada, decirles que coincido con mi antecesor en lamentar no haberle conocido, así como la falta de oportunidad de recibir un traspaso personal. Pero, como les refirió él en su comparecencia, y así me hicieron saber cuando llegué a la Dirección General, se encontraba de viaje por Europa, descansando
después de lo que él interpretaba una larga espera para el relevo. Igualmente me dijeron que había dejado preparado un documento con información en la mesa del despacho y efectivamente allí lo encontré. Era un cuaderno con el título de Informes de situación de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, estructurado en varios capítulos que comprendían informe de las tareas pendientes de la Subdirección de Atención Primaria del SES, informe de tareas pendientes en salud mental, un último capítulo dedicado a actuaciones de gestión de farmacia, informes sobre tareas pendientes en programas asistenciales y, en atención especializada, se desarrollaba implantación de jara asistencial, teleradiología, Instrucción 1-2010 sobre protocolos de inclusión en listas de espera, actividades financiadas por el Ministerio, propuestas de nuevas acciones y un resumen abreviado de actividad quirúrgica, actividad en consulta, en hospitalización, pruebas y otras. Pero bueno, la ausencia de encuentro fue compensada por las atenciones de los 4 subdirectores, 3 de ellos médicos que conocía de antes, a los que me van a permitir expresar mi agradecimiento por su colaboración, su dedicación y su buen hacer. Entrando en el objeto de esta comisión, en Extremadura, al igual que otras comunidades y países de Europa, las listas de espera son y siguen siendo un tema prioritario, tanto desde el punto de vista social como del político. Afortunadamente, en Extremadura, coincidiendo con las transferencias, asistimos a un periodo de prosperidad. Ahí se produjo un fenómeno descentralizador que se acompañó de mayor alegría presupuestaria, un aumento de plantillas, mayor inversión tecnológica, aparecieron los incentivos y se produjo una mejora de las listas de espera. Pero esta época de prosperidad iba ligada a una coyuntura de cambios y apareció un proceso de desaceleración que motivó un empeoramiento progresivo de las listas de espera que se agravó con el fenómeno de la crisis. Al inicio de esta 8ª legislatura, con motivo de la pregunta de don Víctor Casco, que ausente hoy, acerca de las políticas que pensaba implementar la Consejería de Salud para el cumplimiento de la Ley 1/2005 de tiempos de respuesta, se llevaron a cabo diferentes requerimientos de información sobre listas de espera relativas a consultas, a pruebas diagnósticas y a procedimientos quirúrgicos. Los resultados que obtuvimos a 30 de septiembre de 2011, casi mes y medio después de nuestra llegada, arrojaban ya un abultado saldo de pacientes con cita para una primera consulta, de los cuales casi la mitad tenía una espera superior a 60 días. Y respecto a la lista quirúrgica, se puso en evidencia un incremento desmedido y progresivo desde 2010 a septiembre de 2011, que entendíamos justificado, entre otros motivos, por un descenso de actividad en los programas de tarde, en su mayoría ligados al autoconcierto. Estos datos sobre listas de espera fueron remitidos a las gerencias de áreas, se desagregaron por áreas de salud y por centros hospitalarios y con la finalidad de que se contrastaran la información y se comenzara a preparar las medidas correctoras que correspondieran, siempre de acuerdo con los criterios de servicios centrales. Igualmente se dieron instrucciones a las gerencias para que el criterio esencial de programación en cirugía fuera la antigüedad en listas de espera, sin perjuicio de que pudiera haber algún criterio clínico bien justificado que pudiera hacerlo cambiar, y que se hicieran los análisis correspondientes para ver cómo se podía compensar la deficiencia o la menor actividad en autoconcertación que estaba muy comprometida porque el presupuesto estaba muy mermado ya en el primer semestre y las intervenciones en centros concertados pues también tenían alguna dificultad en reserva de crédito. Es evidente, señorías, que la situación descrita
pues limitaba las posibilidades de cualquier programa para equilibrar las listas de espera. En este escenario pues se desarrollaron diversas actuaciones como revisión y depuración de los buzones, análisis de rendimientos de quirófanos, de consultas y de pruebas diagnósticas de los equipos, registro informático en Jara para poder tener una imagen real de la situación en todos sus ámbitos, evaluación por cada área de qué posibilidades tenían en actividad de tarde y un análisis económico del coste que supondría la autoconcertación y actividad en centros concertados para ajustarse a los tiempos de respuesta legalmente establecidos. Ya en enero se hizo la evaluación de cierre del ejercicio y observamos que a lo largo del año se había producido un descenso importante en la actividad de tarde, es decir, la actividad que se conoce por autoconcierto o más popularmente las peonadas, y que supuso casi 2.000 intervenciones menos en ese ejercicio, que eran importantes en el control de las listas de espera. Igualmente, desde septiembre hasta final de año hubo una actividad limitada en este sentido de autoconcertación, también por el mismo problema, porque había una dificultad presupuestaria para poder abordarles. Y en las reuniones que mantuvimos con los gerentes a finales de año, pues para expresar cuál era la situación y adoptar ya criterios de trabajo, pues se les planteó el estudio de derivaciones a centros concertados y que actividad de tarde se podía realizar con el objeto de que la lista de espera quirúrgica a 30 de junio no superase los límites establecidos en la normativa. Entonces se les indicó optimizar el rendimiento quirúrgico programado en los hospitales, estudiar las necesidades de autoconcertación, cálculo de intervenciones que cada área preveía tener que ofertar a centros externos, estudio de pacientes fuera de garantía y un seguimiento continuado de la lista de espera quirúrgica. Estas medidas, que aún siguen inspirando las actuaciones de asistencia sanitaria, dieron lugar a una disminución en las listas de espera. Así, la lista quirúrgica experimentó una disminución del 2%, 2,26%, y la demora se redujo en 38 días. El número de pacientes en lista de espera de consulta disminuyó un 16%, con una reducción de demora de 17 días. Igualmente ocurrió con las pruebas diagnósticas, en que la resonancia magnética pasó de 120 a 70 días y los TAC pasaron de una demora media de 63 a 49 días. Es decir, durante los últimos meses de 2011 y primer semestre de 2012 se redujeron sustancialmente. Luego, en el segundo semestre del año 12, tuvo un comportamiento ascendente y en los primeros meses de 2013 esta tendencia alcista cambió, experimentando una reducción del 8%. Respecto a pruebas diagnósticas, una circunstancia que causa contrariedad, y ya lo he escuchado en alguna otra comparecencia previa, es la discrepancia existente entre el tiempo de medio de espera estructural para la realización de una prueba y la espera media de los pacientes atendidos. Y esto ya lo explicó el subdirector de atención especializada, es debido al funcionamiento intrínseco de la organización y de los sistemas de información. Va ligado al tema de las agendas, que están configuradas con diferenciación de la prioridad, puede ser preferente, puede ser normal, la situación del paciente, si está hospitalizado, si es ambulatorio, si es pediátrico, y algunos tramos especiales que determina cada servicio de admisión de cada centro. Es decir, no todas las agendas están abiertas continuamente, por lo que en circunstancias hay citaciones que se hacen a largo plazo
y que después son reprogramadas por el servicio de admisión. En principio tienen una espera estructural muy amplia, pero luego, cuando son reprogramadas, la espera media se reduce considerablemente y ya hablamos de otras cifras. En varias ocasiones se ha dicho en esta comisión que la gestión de las listas de espera es muy complicada, y realmente es así. Y, bueno, pues eso nos ha hecho trabajar mucho y pienso que se ha hecho todo lo posible. Y les aseguro que se ha venido trabajando mucho, tanto desde la Subdirección de Atención Especializada como la Coordinación Central de Servicios de Admisión y los sistemas de información. Ambas estructuras, funcionando como observatorio de listas de espera, han mantenido asiduas reuniones con las direcciones médicas y los servicios de admisión de las áreas, en las que analizaban los pormenores de las listas y los casos singulares que eran detectados y había que corregir con premura. Igualmente, se ha venido trabajando con tesón en el desarrollo de los evolutivos del sistema de información JARA, que, como ya se ha dicho, es uno de los más reconocidos y premiados en el Estado. Desde su puesta en funcionamiento ha supuesto una herramienta muy valiosa que ha ido proporcionando transparencia creciente a la información. La solución de las listas de espera pues, es complicado, ya se ha dicho, y las actuaciones no son únicas, comprenden actuaciones muy diversas. Se puede actuar sobre la oferta, sobre la demanda, criterios de inclusión en lista, protocolos clínicos, muchísimas cosas. En definitiva, las políticas de abordaje de las listas de espera, que parece que pueden ser más prometedoras, son aquellas que consideran medidas a corto, a medio y a largo plazo, que actúan sobre factores que afectan a la oferta, sustentadas en necesidades evaluadas y que implique a los profesionales y abarque todo el ámbito de la atención sanitaria. Muchas gracias, señorías, por su atención. Muchas gracias, señor Laguna. Pasamos a continuación a la intervención de los grupos parlamentarios de menor a mayor. En primer lugar, por el Grupo Mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas Pres-CRES. Tiene la palabra su portavoz. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señor Laguna Álvarez. Debo agradecerle la intervención porque le puedo asegurar que ha sido muy detallada. Yo traía preguntas, cuando vi que compareció usted, traía distintas preguntas, pero hoy me ha aclarado alguna de ellas. Por lo tanto, agradecerle la intervención que ha tenido porque creo que ha sido muy ajustada y nos ha ido pues detallando un poco esa evolución de las listas de espera en el tiempo que usted estuvo como director general de Asistencia Sanitaria en el SE. Usted decía que se establecieron programas de tarde para bajar esas listas de espera, ligados prácticamente por los autoconciertos. O sea, en la época que usted estaba como director general de Asistencia Sanitaria, por las tardes, entiendo por esa frase que usted nos trasladaba, que por las tardes había prácticamente a diario esos autoconciertos para intentar bajar las listas de espera. A mí me gustaría que usted hoy aquí nos dijese si esa sería una de las propuestas que usted lanzaría para que esas listas de espera hoy en día bajasen, que se aumentasen los autoconciertos, que me gustaría que usted en ese sentido nos pudiese explicar si ve prioritario o ve una de las medidas para poder bajar las listas de espera que se fijasen esos programas de tardes ligados prácticamente a los autoconciertos. Luego, usted nos hablaba también de las soluciones que buscaron en la época que usted estuvo para disminuir las listas de espera. Una de ellas era optimizar el funcionamiento de los quirófanos, decía. Luego también ha hablado otra vez de los autoconciertos. Pues mire, yo sí soy partidaria porque se ha hablado muchas veces de estar a favor o en contra de esos conciertos, pero yo sí que estoy de acuerdo en parte, porque si con eso conseguimos que las listas de espera bajen y al final los ciudadanos, en este caso los afectados, los enfermos, pueden ser operados o pueden ser atendidos en las consultas de los especialistas, bienvenidos sean esos conciertos, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones no tendríamos que llegar a esos autoconciertos, porque si no hubiéramos tenido a lo largo de estos 3 años esos recortes en material, en personal y en reducción de funcionamiento de quirófanos, probablemente no hubiéramos llegado
a esta situación y no serían necesarios. Yo, dos preguntas, señor Laguna Álvarez, muy concretas. ¿Para usted sería necesario ahora seguir fijando programas de tardes ligados prácticamente a los autoconciertos para bajar ese aumento de las listas de espera? Y otra pregunta, no sé si ahora usted lo ve de otra forma, desde que no tiene esa responsabilidad en el SE. ¿Cuáles serían sus propuestas ahora mismo para intentar bajar las listas de espera? También para usted sería necesario optimizar el funcionamiento de los quirófanos. Para usted sería necesario, quiero que me lo diga porque probablemente usted lo vea desde fuera de otra forma ahora mismo y nos pueda aportar en esta comisión esas posibles soluciones. Y luego, pues se lo decía la portavoz del Partido Popular, ¿cómo fue ese traspaso? Me gustaría que usted lo dijese mucho más claro, porque aquí ha habido una pelota que iba y venía entre los dos grandes partidos de cómo fue ese traspaso, si fue limpio, si no fue limpio, y me gustaría que usted fuese mucho más claro. No me voy a extender, me ha aclarado, traía 5 o 6 preguntas y este grupo se las ha aclarado y solo quería que me especificase, como ha hablado de los autoconciertos, que usted los pusiese encima de la mesa. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Ávila. Pasamos a continuación al turno de intervención del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra doña Consolación Serrano por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Pues bien, agradecerle también su intervención. Yo, desde luego, voy a ser respetuosa con usted, porque desde luego, señor Laguna, usted no es responsable de lo que aquí está pasando. Usted ha dado la clave claramente de por qué han subido las listas de espera, porque ha disminuido la actividad por los recortes. Y eso es un dato que venimos manejando aquí. No voy a meterme con su persona ni en absoluto voy a poner ningún calificativo al respecto. Aquí lo que está muy claro es que hay una ley que se está incumpliendo. Ese es el gran caballo de batalla. Y no cumplir la ley es un mal síntoma en democracia. Y desde que Monago gobierna esta región, se ha roto la garantía de acceso a la asistencia sanitaria. ¿Por qué? Por los recortes y por una incompetencia en la gestión. Y queda perfectamente reflejado en un incremento de la lista de espera de un 121%. Por mucho que incrementen la actividad, no consiguen mantener la lista en unos niveles, una lista de espera razonable. La lista de espera tuvo un movimiento estable hasta que el gobierno de los mejores llegó al poder. Mire, en cuanto a los tiempos de respuesta, ahora, actualmente, el 80% de los pacientes para una primera consulta están fuera de garantía. Una consulta de ginecología, son sus datos, tiene una media de espera de 203 días, muy por encima de los 60 que marca la ley. El 39% de los pacientes en lista de espera quirúrgica, 4.900, están fuera de garantía. Son personas que tienen un problema de salud y necesitan un diagnóstico y un tratamiento. Es que estamos hablando de algo muy grave. El 100% de los pacientes actualmente en esta región pendientes de una prueba diagnóstica están fuera de garantía. Son sus datos. Una resonancia magnética tiene una media de espera de 187 días, de media. Pero hay algunas áreas, como el área de Badajoz y el área de Zafra y Llerena, que están citando la resonancia para marzo del 2015. Es que una prueba con ese espacio de tiempo a un año carece de validez y de utilidad diagnóstica. Es que estamos hablando que estamos incumpliendo una ley. Esta es la historia que a nosotros y a este grupo más le preocupa. Mire, precisamente como garantía de acceso a esa asistencia sanitaria en tiempo razonable se aprobó la Ley 1/2005 de tiempo de respuesta, aprobada por un gobierno socialista siendo consejero don Guillermo Fernández Vara, que supuso un avance en derechos ciudadanos de manera importante y por delante de los sistemas democráticos de nuestro entorno europeo. Y cumplir la ley ha sido un objetivo prioritario para el anterior gobierno y hacia el cual se dirigieron muchísimas actividades. Se creó el Observatorio de Control y de Análisis de Listas de Espera, que estaba formado por facultativos y por directivos con responsabilidades en gestión de listas de espera, los cuales elaboraron los manuales de gestión de listas de espera, que incluye cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión en lista de espera. Su implantación en todos los hospitales hace que se actúe de una forma homogénea y esto da seguridad a los pacientes.
Seguridad de que la demanda se encuentra correctamente registrada desde el mismo momento en el que el médico indica una intervención quirúrgica, una prueba diagnóstica o una primera consulta de acuerdo con el Real Decreto 228/2005. Pues bien, esa seguridad en los pacientes se vio vulnerada por una orden, la orden del 4 de febrero del 2013, supongo que la conocerá usted, señor Laguna, una orden emitida por la Dirección Médica de Atención Especializada del Hospital de Mérida, y una orden que ordena que todo paciente que se incluye en lista de espera quirúrgica permanezca en un estado de transitoriamente no programable sin ningún tipo de garantía hasta que no lo vea el anestesista. Es decir, una orden que ordena el incumplimiento de la ley de tiempo de respuesta, que indica incluir al paciente desde el minuto 1 que el especialista le indica esa prueba diagnóstica o esa intervención quirúrgica, y una orden que lesiona los derechos de los usuarios. Una orden cuyo pie de firma es el del subdirector médico del Hospital de Mérida, que estaba de permiso de paternidad, y está firmada por la gerente del área, la señora Pérez Lucena. Una decisión que toma la gerencia del área de Mérida, no por el subdirector médico, así nos lo afirmó el señor Vázquez en esta comisión, el cual nos afirmó aquí que como médico lo único que hizo con esta orden era mirar por el bien del paciente, y así lo hizo con esa intención. Fue manejar de forma diferente a como viene en la normativa y a como viene en la ley la inclusión de los pacientes en lista de espera. Es decir, miraban por los pacientes, por sus intereses, introduciéndolos en un periodo de transitorio no programable sin ningún tipo de garantía hasta que lo viera el anestesista, con lo cual los tiempos se le iban muchísimo más lejos de los 180 días, pero lo hacía por el interés del paciente, nos afirmó en esta comisión el subdirector médico. La gerencia del SED cesa al subdirector y pues dice que no tienen conocimiento en absoluto de esa orden. Por cierto, el señor subdirector, el señor Vázquez y su esposa han sacado muy buena nota también en las oposiciones. Queremos darle nuestra enhorabuena desde esta comisión. Usted como director de asistencia sanitaria, ¿tenía conocimiento de esta orden, señor Laguna? Este grupo supone que sí, que conocía usted esta orden, porque de lo contrario es muy grave que usted no conozca lo que está sucediendo en las áreas. En Mérida esta orden se dio por escrito, cosa que facilitó a este grupo poder parar esta orden que lesionaba los derechos de los ciudadanos, pero puede ser que en otras áreas esta orden se diera pues de forma verbal, ¿no? Como la única forma que encontraron para controlar la lista de espera, y además ese tipo de procedimiento de no incluir a los pacientes en lista de espera quirúrgica hasta que no tengan el acto de anestesia es algo que hace el Partido Popular en otras comunidades donde gobierna, como es el caso de Madrid. La señora Esperanza Aguirre se salta la normativa estatal y introduce a los pacientes una vez visto por el anestesia. Esto es que sepamos, desde este grupo parlamentario, lo único que han hecho para reducir los tiempos de espera, para reducir la lista de espera quirúrgica. Mire, tirando de hemeroteca al oírle hablar de las actuaciones que ustedes han llevado a cabo para reducir la lista de espera, cuando el PP era oposición responsable con 65.000 personas en lista de espera, decían que la situación de la lista de espera obligaba a un estudio urgente. ¿A qué obliga hoy, con 118.000 personas en lista de espera y el 80% fuera de garantía? ¿A qué obliga hoy? Las medidas que han tomado no han servido para nada porque no se está solucionando el problema. Les recuerdo algunas de las medidas que ustedes proponían cuando eran oposición responsable. Decían, hay que operar más, incrementar el número de operaciones en centros públicos y privados, aumentar la actividad en los quirófanos, no cerrar quirófanos ni en Semana Santa y... Disculpe, señora diputada. Señora Alberdi, por favor, le ruego guarde silencio. Puede usted continuar. Gracias, señora presidenta. Y dedicar, esto es interesante, parte de la recaudación del céntimo sanitario para incrementar personal público y para reducir las listas de espera. Resulta que ahora, como gobierno responsable, hacen todo lo contrario, ¿no? Disminuyen la actividad por los recortes. El personal sanitario al servicio del sistema de salud de Extremadura ha perdido 500 profesionales de facto.
No vamos a hablar de que no se están cubriendo ni una sola vacante ni una sola baja. El señor Villa nos hablaba en su comparecencia, en esta intervención, como en el Hospital Infanta Cristina, con el anterior gobierno, la actividad de tarde era más baja que la de la mañana, en un 40 o un 50%, pero los hospitales mantenían una actividad adecuada. Pero es que desde que ustedes gobiernan, y usted lo ha dicho ahora, los autoconciertos han desaparecido y la actividad de tarde en los hospitales es cero. Y eso es una causa clara, y usted lo ha reconocido, de que hayan incrementado las listas de espera. Han doblado ustedes la cantidad del céntimo sanitario, alcanza su valor máximo con ustedes, lo doblaron, pero el problema es que ustedes no lo dedican a sanidad. Nosotros sí que dedicábamos los ingresos que se recibían a través del céntimo sanitario, los destinábamos a sanidad, lo cual nos permitía incrementar conciertos externos con Paracelso, porque aquí el objetivo está claro, y el objetivo es que tenemos que cumplir la ley y tenemos que dar asistencia sanitaria a las personas según dice y marca la ley. ¿Cómo? Ese es el problema del gobierno, eso es gestión. Entonces, esto que ustedes proponían cuando eran oposición responsable, luego no se ha traducido en la realidad. O sea que donde digo Diego, ustedes ha sido un fraude, desde luego, para esta región. Y lo que está claro, y ha quedado claro en esta comisión, que Monago incumple la ley de tiempo de respuesta. Y las leyes, según señor Laguna, están para cumplirlas. Y no cumplir la ley es un mal síntoma en democracia. Las listas de espera se dispararon cuando Monago llegó al gobierno de esta región por sus brutales recortes, y siguen en la misma tesitura, porque hasta que no recapitalicemos el servicio extremeño de salud no vamos a salir de este problema. Y el plan de choque anunciado a bombo y platillo no es una solución para la situación actual de las listas de espera, porque es un plan que desde luego para este grupo nos parece cortoplacista, y además va a quedar totalmente neutralizado porque los presupuestos generales del 2014 tienen un recorte en retribuciones de sustituciones de personal de 8 millones de euros, mucho más que ese plan de choque que van a poner en marcha. Por lo tanto, nosotros no vemos que esta situación se vaya a solucionar, porque las medidas que hay que poner encima de la mesa son recursos humanos y recursos materiales para poder abordar la lista de espera. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Serrano. A continuación es el turno de intervención del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Su portavoz, doña Francisca Rosa, tiene la palabra por tiempo máximo de 10 minutos. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Agradezco, señor Laguna, en nombre de mi grupo, tanto el tono como la rigurosidad de la información, lo que deja en todo momento constancia de la diferencia de la forma. Nosotros siempre decimos que no somos lo mismo, y efectivamente no somos lo mismo, y afortunadamente los extremeños votaron por un cambio para mejor, por eso le dieron la confianza al Partido Popular. También es cierto que el tiempo juega a favor del Partido Popular y de los nuevos gestores de la sanidad, porque claro, ustedes fueron elegidos mayoritariamente por los extremeños, empiezan a trabajar con ilusión por cambiar las cosas, empiezan a hacerlo con tesón y con ganas, desde luego, de mejorar, a diferencia de lo que pasa con su antecesor, que dijo aquí en sede parlamentaria que estaban en terreno de nadie. Está claro que ellos se colocaron en terreno de nadie, hicieron huelga de brazos caídos y no hicieron absolutamente nada porque estaban pendientes de que los echaran. Y desde luego la colaboración, al menos lo que evidenció el señor Sánchez Porro, fue nula, porque de hecho dedicó toda su intervención a desahogarse por el mosqueo monumental que dijo literalmente tener por haber sido cesado porque el Partido Socialista había perdido las elecciones. Habló el señor Sánchez Porro de que en su época, en la época de la era Vara, de la administración Vara de la sanidad, había un déficit de médicos, aparte del déficit económico que nos dejaron, que fue consecuencia, lógicamente, de esa pésima gestión de los gobiernos socialistas anteriores. Hablaba el señor Sánchez Porro de un déficit de los médicos. Nosotros, claro, los datos que tenemos, que nos han sido facilitados por el SES, salvo que aquí todos seamos unos mentirosos, y no los que hoy están en la oposición por haber mentido, pues los datos que nosotros tenemos es que la plantilla personal del SED en el año 2007 era de 15.062 en recursos humanos y en 2013 15.621. De un simple cálculo matemático resulta que 15.621 menos 15.062 quiere decir que hay más personal en la plantilla del SED. Por lo tanto, fuera ya esa mentira de que se ha producido un recorte en personal. Bueno, recorte que además han pretendido decir a pesar del céntimo sanitario. Y la verdad es que hay que tener valor, por no decir otra cosa, para venir a hablar
del céntimo sanitario, los que pusieron el céntimo sanitario en esta región, que fue el señor Fernández Vara, y que tenía la obligación, además, de haberlo destinado a la sanidad. Me consta que el Gobierno del Partido Popular lo ha mantenido y, además, me consta que se destina íntegramente a la sanidad, porque con todo lo que se recaude del céntimo sanitario no da para pagar todo el gasto de sanidad. Por lo tanto, no solamente este Gobierno cumple con lo que otros pusieron, sino que, además, lo hace y lo hace bien. El señor Sánchez Porro, su antecesor, dijo literalmente, estos tíos, refiriéndose a los médicos, está literalmente en su declaración, creo que en la página 19 del acta de no corregida, dijo literalmente, estos tíos no es que sirvan para mucho, pero son los que quitan las listas de espera. Es decir, viene a decir el señor Sánchez Porro que los médicos no sirven para nada en el sistema sanitario, cosa que nosotros, lógicamente, no compartimos, porque nosotros entendemos que sí que sirven. Sirven al interés general, al ciudadano, sirven a la defensa de la vida y sirven a la defensa de la promoción de la salud. Pero es que con esta argumentación hacía otra cosa el señor Sánchez Porro, su antecesor, y era echar balones fuera. Los responsables de que bajen o no las listas de espera son los médicos. Entonces, ¿para qué están los gestores sanitarios? Esa es mi pregunta, porque entonces no necesitamos gestores sanitarios, médicos que trabajen a destajo, como parece ser que es lo que pretenden ahora, y así acabamos con las listas de espera. Yo no sé si usted comparte el pensamiento del señor Sánchez Porro, o espero que comparta más bien el nuestro. Las listas de espera, decía la señora Menjuto, son consustanciales al sistema. Lo decía la señora Menjuto, claro, cuando tenía responsabilidades de gobierno en la pasada legislatura. Y es cierto que siempre ha habido listas de espera sanitarias, incluso en los tiempos de bonanza económica. Es decir, que los socialistas se comen las vacas gordas y ahora, en épocas de vacas flacas, exigen que se cumpla con los tiempos de respuesta. Pero lo cierto es que nunca se cumplió con los tiempos de respuesta, porque ante la incapacidad del sistema sanitario público de dar respuesta a los tiempos que marcaba la ley, deciden los socialistas, y corrígeme si me equivoco, entonces estaban en el poder, la externalización de servicios sanitarios. Lo que hoy en la oposición ellos llaman privatización, pero vamos, creo recordar, y si no usted corríjame, que me diga todo lo contrario. Porque según los datos de los que nosotros disponemos, se externalizaron por el pesado distintos servicios sanitarios. El Plan Dental Infantil 2012 y podólogo, el Paracelso para intervenciones quirúrgicas, el Galeno para pruebas diagnósticas, la radioterapia, neurorehabilitación, estancias en cuidados sanitarios T1 y T2 y trastorno mental severo, ambulancia, helicóptero, oxigenoterapia, teleradiología, diálisis y otros. Es decir, que en el año 2009 ya estos costes suponían al sistema sanitario público más de 69 millones de euros y ahora en el 2012 estamos en torno a los 73, casi 74 millones de euros. Es decir, que se sigue manteniendo ese servicio para poder dar respuesta. Por lo tanto, esa prioridad que parece que tenían los socialistas pues les sirvió para poca cosa. Pero a mí me interesaría saber si es verdad que todos esos conciertos se mantienen, y si es verdad que todos esos conciertos fueron hechos por los gobiernos socialistas y que ellos que hoy llaman privatización no era más que la externalización que ellos llamaban cuando estaban en el gobierno. El tema del Paracelso para el tema de intervenciones quirúrgicas, al que usted también ha hecho referencia en clínicas privadas, subió en el año 2011, año de elecciones, vamos, no creo yo que esto tuviera nada que ver, en más de un 56%. Bueno, o a lo mejor sí, no lo sé. Se produjo un incremento en las listas de espera entre el año 2010 y 2011, ¿no? Nosotros tenemos los datos también, salvo que nos hayan engañado, y efectivamente las listas de espera se le empiezan a disparar al señor Ceciliano Franco. En el año 2009 recibe unas listas de espera en consulta de 36.183, pacientes en pruebas diagnósticas 14.479 y en intervenciones quirúrgicas 14.346. Y cuando se va en el 2011, porque así lo deciden los extremeños, las de consulta habían pasado de 36.000 a casi 50.000, las de pruebas diagnósticas de 14.000 a 26.000, y las de intervenciones quirúrgicas de 14.000 a más de 16.000. Se les incrementaron las listas de espera en consulta en un 44,9%, las de diagnóstica en un 82,7% y las quirúrgicas en un 20,4%, a pesar de que defendían aquellos contratos de gestión que ya vemos que sirvieron para poco, porque al final, lo cierto es que al final de aquella legislatura ya se redujeron la actividad por la tarde. Por lo tanto, se empiezan a incrementar por una decisión socialista, no por una decisión del Gobierno del Partido Popular. Se gastaron, y así nos consta a nosotros, en el primer semestre de 2011 todo el presupuesto destinado al Paracelso. Yo no creo que tuviera nada que ver esto
con lo que era año electoral. Y vamos, no quiero pensar tampoco que los socialistas en la recta final, ya a final de curso, viéndose abocados a un suspenso que se les venía, pues como el mal estudiante intentó hacer trampa para mejorar las listas de espera en periodo electoral. Yo no creo que esto tuviera nada que ver, pero a lo mejor usted me lo aclara. Usted lo ha llamado concertación muy comprometida. Usted ha sido políticamente correcto, lo ha dicho en términos muy técnicos, pero vamos, dicho en extremeño y para que se nos entienda lo que pasó, es que se gastaron lo que era de su periodo y lo que quedaba por los otros. Vamos, lo suyo y lo de los demás, que es lo que desde luego ha hecho siempre los gobiernos socialistas, por eso la gestión es la que nos han dejado, lógicamente. Los anteriores responsables de la sanidad fueron incapaces de dar solución a los problemas de las listas de espera. De hecho, ni se nos ha ocurrido preguntarle a los gestores de la anterior administración para qué soluciones había, porque estaba claro que no tenían las soluciones. Ellos fueron el problema, no tuvieron las soluciones y por no tener las soluciones los extremeños los mandaron a la oposición. Pero como eso ya ha pasado, yo no me voy a entretener mucho porque yo quiero que usted nos hable del presente y del futuro. Usted nos ha hablado de todas las medidas que llevan a cabo cuando asumen la responsabilidad y además ha hablado de medidas a corto, a medio y a largo plazo, lo que se llama planificación. Yo sé que esto a otros grupos políticos que hoy están presentes en este momento pues les cuesta digerir porque no saben de qué estamos hablando, pero yo sé que usted sabe muy bien de lo que estamos hablando. Dijo el consejero en sede parlamentaria, y esto es lo que despertó la caja de los tronos en el Partido Socialista, es que los datos que finalmente se remitían por el Ministerio, por el anterior Gobierno al Ministerio hasta junio del 2011, no eran los mismos que arrojaba el sistema de información. Y era, además, se observaba una importante discrepancia entre los datos del Ministerio y los que tenían en la oficina también del defensor de los usuarios del paciente. Bueno, ya el defensor de los usuarios del paciente ha tenido oportunidad de expresarse en esta misma Cámara, en esta misma comisión. Concretamente dijo literalmente el señor defensor de los usuarios anterior, el señor Hidalgo, pues sí, las listas de espera siempre han sido manipulables. Todo lo que se pueda manipular se les manipula. Todo lo que se les pueda maquillar, se les puede embellecer, pues así va a seguir siendo. La verdad es que los gobiernos socialistas las intentaron maquillar, pero feas eran de narices. Obviamente no es lo mismo las listas de espera, decía el señor defensor de los usuarios, de hace 15 años, en donde se ofrecía el número de listas de espera, que las listas de espera actuales. Y decía, lógicamente, cuando teníamos las listas de espera en papeles y en cajones, que esto le va a sonar, pues obviamente era mucho más fácil de manipular que cuando está en un sistema informático, que los sistemas informáticos son difíciles de manipular. Es decir, que el defensor de los usuarios, cargo no político, órgano totalmente independiente, en sede parlamentaria, aunque se les ha preguntado de distintas maneras intentando confundirle, ha dicho con una rotundidad clara que las listas de espera eran manipulables, que antes más que ahora, que cuando estaban en papel y en los cajones también, porque era fácil que se traspapelaran, y que lógicamente ahora, y así lo dice también literalmente, tenemos el sistema, son cada vez menos manipulables y que hoy tenemos el sistema más transparente. Esto lo ha dicho el anterior defensor de los usuarios, nombrado por el anterior Gobierno, que creo yo no tendrá muchas objeciones. Yo les felicito por el trabajo que vienen realizando. Lo sabemos nosotros, pero lo sabe sobre todo la sociedad extremeña. Se ha producido es cierto que reducir las listas de espera es una tarea complicada, en eso han coincidido todos los gestores políticos que han pasado por aquí. Nosotros no cuestionamos la profesionalidad médica de ninguno, pero sí entendemos que la gestión es importante para contener las listas de espera. Usted ha hablado de muchas medidas, Señora Rosa, termino brevemente, ha utilizado el término verbal estamos trabajando, empezamos trabajando y seguimos trabajando. Yo le animo a que lo siga haciendo porque por no trabajar como debieron hacerlo los responsables políticos de entonces están hoy en la oposición y les toca a ustedes enmendar un entuerto. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Rosa. A continuación, para finalizar la comparecencia, tiene la palabra nuevamente el señor Laguna Álvarez, por un tiempo máximo de 10 minutos. Bueno, se rayan por el gesto porque... Señor Macías, por favor, le ruego guarde silencio. ¿Puede? Señora Tortonda, por favor. Ruego a todos los diputados guarden silencio y el debido respeto al compareciente. ¿Puede usted comenzar su intervención? Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, entre los tres grupos se han planteado cantidad de cosas en la mesa, con lo cual disertar sobre todo es imposible y, entre otras cosas, muchas de los temas que se han tratado pues ya habían sido considerados en mi primera intervención.
observo que andamos de tiempo muy justitos, teniendo en cuenta las actividades a las que tienen que cumplir o dar cumplida obligación posteriormente. Así que procuraré ser breve. De las últimas referencias que se ha hecho ha sido a la figura del defensor de los usuarios, y que va ligado con los tiempos, con la ley de tiempos de respuesta, con la, en cierta manera, obligatoriedad de que por la Administración sanitaria se envíen o se le ofrezca a los pacientes que están fuera de garantía su paso a clínicas concertadas o centros de la propia red asistencial. Y bueno, pues en relación con este cumplimiento de la ley de tiempos y de la figura del defensor, la Dirección General tiene en alta consideración al defensor de los usuarios, y como él apostamos por la colaboración recíproca, como dijo en su comparecencia, entre su oficina y el sistema sanitario regional, para que los ciudadanos que superan los plazos en la atención y soliciten la aplicación de la ley de tiempo obtengan una rápida respuesta. Me consta que tanto en legislaturas anteriores como ahora en la octava, la relación de la Dirección General con la Oficina del Defensor de los Usuarios ha sido motivo de gran interés, poniendo siempre especial énfasis en mantener los trámites administrativos con la menor demora posible. Al respecto, desde mi llegada a la Dirección General, mantuve muy buena relación con el entonces defensor de los usuarios, José Ramón Hidalgo, tanto telefónica como en diferentes encuentros que mantuvimos, y coincidíamos en el empeño de trabajar por simplificar la comunicación entre ambos organismos y de esta manera agilizar los trámites y proporcionar una rápida respuesta al ciudadano. Comportamiento que se ha continuado con el actual defensor de los usuarios, Pedro Pastor. Y en la agilización de estas respuestas hemos encontrado una ayuda importante, y es la herramienta Jara. Y el poder consultar desde servicios centrales las agendas de pacientes ha reducido muchas consultas y el tiempo de respuesta de esas consultas, porque en numerosas ocasiones se comprueba que la prestación referida en la tramitación del expediente o ya se ha realizado o está ya programada en tiempo adecuado, con lo cual la respuesta es casi inmediata. Y bueno, respecto al sistema de información de listas de espera, cuando nosotros en septiembre de 2011 hicimos ese primer corte ya más intenso en cuanto a la información, pues bueno, sí, se encontraron discrepancias entre los datos que figuraban en el sistema de información de listas, SILE, y el que discurría por la otra aplicación que conectaba con el Ministerio, el llamado SQL. Y bueno, pues como ya avanzó el subdirector de Atención Especializada, se intentó entender el porqué de esas discrepancias, e incluso se estuvo preguntando a gente de sistemas de información que llevaban tiempo trabajando ahí si había algún detalle que se hubiera escapado para poder entender aquellas cosas. Pero como ya explicó él, pues se objetivó un decalaje de datos sobre los que ya se ha hablado en algunas comparecencias y pienso que se ha explicado suficientemente, y bueno, pues que en su día esta comisión pues tomará sus conclusiones y bueno, pues seguro que estarán acertadas. Actualmente el sistema de información Jara se ha consolidado y es la fuente de consulta que además está validada. Se nos muestra como una herramienta muy valiosa, es fundamental en el funcionamiento del SES y de la gestión de las listas de espera. Y bueno, decirles que he tenido la oportunidad y la suerte de colaborar activamente en la construcción de Jara, en un primer tiempo como integrante en el núcleo de diseño y posteriormente en las tareas de implantación
de las fases 1+ y 2 en el complejo hospitalario de Badajoz. Gracias al trabajo de muchos profesionales y durante varios años, Extremadura cuenta con esta herramienta que hace del sistema de información de Extremadura que sea considerado el más avanzado, sólido, estable, transparente y auditable, lo cual para nosotros es una auténtica satisfacción. Y aún disponiendo de esta magnífica herramienta, como ya se ha dicho y yo también he dicho, la gestión de las listas de espera es muy complicada. Tan complicada que a lo largo de los últimos años se han instrumentado medidas de diversa índole para intentar acortar los tiempos de espera y el número de personas en cola, utilizando modelos que se ocupan de encontrar la mejor solución posible o las mejores de las posibles. Y a este respecto se han publicado muchas cosas y ahí tratan diferentes modelos de actuación, pero hasta ahora no se ha conseguido dar con la solución. Y tan complicada es que es notorio que no existe ninguna autonomía que a día de hoy se haya tomado como modelo, ni tampoco ningún país europeo que sirva como referencia para solventar este problema. No tenemos a quién copiar en este asunto. Entonces, pues bueno, mientras salimos de esta situación económica que nos está castigando duramente, hay medidas que se pueden aplicar de forma transitoria y cualquier propuesta que intente mejorar la situación de listas de espera, como en este caso el actual plan que ha iniciado el SES, debe de ser bien recibido, pero probablemente haya que hacer planteamientos de mayor envergadura. Hace unos días, hace una semana o 8 o 10 días, el señor Martínez Olmos, que también ha comparecido aquí ante esta comisión, decía sobre las listas de espera: queremos elaborar en las comunidades autónomas, con las comunidades autónomas, un plan de choque contra las listas de espera, de consultas externas y de acceso a pruebas diagnósticas y definir nuevas garantías de tiempos de respuesta que no pongan en riesgo la salud de los pacientes. Dicho plan de choque deberá incorporar un presupuesto específico por parte del Ministerio de Sanidad. Creemos necesario poner en marcha los mecanismos necesarios para garantizar que las listas de espera se gestionen bajo el principio de transparencia, así como establecer que la información relativa a las mismas se publique con periodicidad mensual. Bueno, nos encontramos en un tiempo difícil, muy difícil, y un momento en el que cualquier solución que se adopte o se planifique puede que tenga que ser modificada o adaptarse a los criterios que se establezcan en el Real Decreto sobre el que está trabajando el Ministerio actualmente sobre garantías de calidad y seguridad en la prestación de la asistencia sanitaria. Pero también todos estos planes o cualquier actuación que se diseñe ha de tener en consideración las posibles repercusiones relacionadas con la previsible mayor movilidad de los ciudadanos europeos por motivos sanitarios. Esto guarda relación con la Directiva Europea 2011/24 y el Real Decreto de Transposición 81/2014 de 7 de febrero. Es decir, hace un mes fue cuando se aprobó, y que establece las normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza. Según la directiva, los centros sanitarios, proveedores de servicios, pues deben publicar periódicamente el conjunto de procedimientos y técnicas sanitarias y el estado de la lista de espera. Es decir, que la información se va a tener que disponer de forma más continuada y de forma más concreta. Y bueno, esta directiva, y vamos a abreviar, esta directiva pues plantea a las comunidades, sobre todo a las fronterizas como la nuestra, la reflexión de que deberán hacer frente, por un lado, al posible incremento de listas de espera por pacientes provenientes de otros Estados miembros y, de otra parte, al reembolso de los gastos de sus afiliados
que decidan ser atendidos en otros estados de la Unión. Es decir, que tenemos dos elementos más en complicar la solución de estas listas de espera sobre la cual nos encontramos hablando y trabajando. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Laguna. Agradecerle nuevamente su presencia hoy en sede parlamentaria. Una vez sustanciada su comparecencia, si así lo desea, puede abandonar la sala. Muchas gracias. Gracias. Por favor, ruego a los servicios de la Cámara hagan pasar al siguiente compareciente. Damos la bienvenida a esta comisión de investigación al señor López Carrillo y agradecerle su presencia en la misma. Como usted bien sabe, su convocatoria ante este órgano se ha efectuado con el fin de que pueda aportar datos e informar sobre hechos que coadyuven al esclarecimiento del asunto objeto de investigación que nos ocupa, es decir, todo aquello que pueda ser de interés en relación con la lista de esperas sanitarias en Extremadura desde la 7ª legislatura hasta la actualidad, así como las causas y motivos que hayan afectado a la evolución de las mismas, siempre teniendo en cuenta las funciones que ha desarrollado usted en el SEX. Ilustrarle también acerca del procedimiento que vamos a seguir. En primer lugar, tendrá la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista como solicitante de su comparecencia. A continuación, dispondrá usted de un turno de intervención de 15 minutos. Pasaremos a continuación a la intervención de los grupos parlamentarios de menor a mayor y, para finalizar su comparecencia, dispondrá usted nuevamente de un turno de intervención de 10 minutos. ¿Le ha quedado a usted claro el procedimiento? De acuerdo. Pues sin más dilación, tiene la palabra doña Consolación Serrano. Gracias, señora presidenta. Pues bien, darle la bienvenida a don Ramón López Carrillo a esta comisión no permanente de investigación por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Es usted licenciado en Medicina, licenciado también en Derecho, fue responsable de la gerencia de área de Badajoz y de Llerena Zafra y ya fue cesado de su cargo. Es usted otro de los 30 cargos cesados por el presidente Monago en menos de 3 años y esto es una seña de identidad de la Consejería de Salud. La falta de solidez en los equipos directivos, que para este grupo, desde luego, es una de las causas de la evolución de las listas de espera a máximos históricos. Esto sumado a los recortes en partidas muy sensibles, como son gastos de personal o gastos material y suministro, que están afectando a la capacidad de respuesta de los centros sanitarios, como bien ha dicho el anterior compareciente. En Extremadura, la preocupación por la gestión de las listas de espera ha sido una preocupación constante del Gobierno anterior y supongo que el Gobierno actual. Llevó a la creación del Observatorio para el Análisis y el Control de las Listas de Espera, que estaba constituido por directivos y por facultativos, del cual salieron los manuales de gestión, que supongo, señor López, que usted conoce perfectamente porque usted ha tenido responsabilidad en la gestión de la lista de espera. Usted, como gerente de área, es el responsable del cumplimiento de la ley de tiempo de respuesta y de la derivación de pacientes a otros centros concertados, porque cuando hablamos de conciertos es una figura que viene totalmente regulada y es totalmente legal dentro de la Ley General de Sanidad. El anterior Gobierno, en el artículo 35 de los presupuestos, a asistencia sanitaria con medio ajeno dedicaba un 4% del presupuesto, un 4%. De 1.500 millones de euros, solo 62. El actual Gobierno, hablando de conciertos o de externalización, que son herramientas que tenemos que utilizar perfectamente legales, han incrementado en 12 millones y tienen un presupuesto más bajo de 1.200. O sea que utilizan más y no son tampoco capaces de controlar las listas de espera que están en máximos históricos, y esto es la realidad. Y de esos 62 millones, el 50% se dedican al transporte sanitario concertado. O sea que el nivel de privatización, como quiere hacer ver la portavoz del Partido Popular, es ridículo coger ese tipo de argumentos. Bueno, como responsable, es usted responsable del cumplimiento de la ley de tiempo de respuesta. La misma ley dice, como sistemas de garantía, que si se prevé que el paciente no podrá ser asistido dentro de los plazos legales, pues la Dirección General competente en materia sanitaria podrá ofertarle al efecto otros centros, bien del sistema sanitario público o bien centros concertados, para garantizar esos plazos máximos. Hay que hacer lo que haya que hacer.
por concierto, por autoconcierto. La cuestión es que hay que cumplir la ley y eso es el objetivo que tenemos claro y la ley no se está cumpliendo. Y era usted el responsable pues, de adecuar esa oferta y esa demanda. Y era el responsable también de conocer la situación de los pacientes derivados para la actualización permanente de ese registro de pacientes en lista de espera del hospital. ¿Conoce usted, señor López, cuál ha sido la evolución, cómo fue la evolución de las listas de espera en el segundo semestre del 2011? Los tiempos de espera se dispararon a máximos históricos y siguen disparados en la actualidad. Por mucho que nos empeñemos en decir, han bajado un 2%, las listas de espera han incrementado en un 100% en la actualidad en Extremadura desde que Monago llegó al gobierno de esta región. Y eso es un dato que es evidente y ahí no cabe ningún tipo de argumento. Entonces, como responsable que es del cumplimiento de la ley, a mí me gustaría que me dijera qué pasó, señor López, cómo lo vivió usted como un gerente de área, que en absoluto es responsable de la situación, porque usted se vio con menos recursos y eso está claro, usted tenía que manejar los recursos de los que disponía, disminuyeron la actividad por falta de recursos humanos, por falta de recursos materiales y eso se traduce en una subida de las listas de espera. ¿Por qué no funcionaban esos sistemas de garantía de la ley? ¿Por qué si se preveía que estos pacientes estaban fuera de garantía no se les ofertaba ese servicio o esa asistencia sanitaria fuera de o dentro del sistema sanitario público? Si se reunió el observatorio ante este incremento de las listas de espera en un 121% en el segundo semestre del 2011 y qué observaciones hizo el observatorio al respecto. Y ante esta situación también de las listas de espera se reunió también el Consejo de Dirección al respecto, ante esta problemática que se presentaba ¿qué opinaba el gerente del SE y el consejero de esta situación de las listas de espera? ¿Cuáles fueron las causas de ese desajuste? ¿Qué decisiones tomaron ante esa situación? Porque desde luego a nosotros nos parece que no tomaron ningún tipo de medida para prestar asistencia sanitaria en los plazos de la ley, porque había 3.000 personas que estaban fuera de garantía para una intervención quirúrgica y eso afecta a la seguridad y afecta a la salud de los pacientes. Y los tiempos de una primera consulta o de una prueba diagnóstica estaban también fuera de garantía. Eso lo vivían ustedes como una señal de alarma. ¿Al gobierno le preocupaba esto? O yo no sé si es que este gobierno utiliza las listas de espera como si fuera una herramienta de privatización encubierta. Si tenemos una lista de espera totalmente... Señora Serrano, debe finalizar. Obligamos a los pacientes a que busquen asistencia sanitaria fuera del sistema sanitario público. Eso es obvio, lo está haciendo muchísima gente. Siempre que puedan pagárselo. Si no, toca esperar a que te citen una resonancia, por ejemplo, para un año. Que está sucediendo y eso es una realidad que es irrevocable. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Serrano. A continuación es el turno de intervención de don Ramón López Carrillo, exgerente del área de salud de Badajoz, y Yerena Zafra, del Servicio Extremeño de Salud. Señor López Carrillo, tiene usted la palabra por tiempo máximo de 15 minutos. Hacer una serie de improntas o datos que yo considero de interés sin entrar a fondo, porque, entre otras cosas, yo no estoy en este momento en la gestión sanitaria. Decirle que yo fui gerente, efectivamente, del área sanitaria de Badajoz, Yerena Zafra, desde el 23 de agosto de 2011 hasta el 21 de mayo de 2012, aproximadamente 9 meses. Durante mi periodo de gestión, siendo consejera, inicialmente doña Jerónima Sayagués Prieto y después don Francisco Javier Fernández Periale y gerente del SE, don Albino Navarro, tuvimos como objetivo el mantener una asistencia sanitaria no solo reducida en listas de espera, sino también mantener una alta calidad asistencial. El escenario era totalmente diferente al que se presentaba hasta ese momento. Vivido en etapas anteriores. Una situación económica en toda España y, por ende, en Extremadura, grave y al borde del rescate. Es decir, en esa situación y a su vez, yo había recibido una gerencia que evidentemente tenía unas preocupantes listas de espera, estructurales y coyunturales, sobre todo, evidentemente, en algunas especialidades. Pues en ese escenario de grave situación económica al borde del rescate y bueno, mantener el alto nivel de asistencia, desde el principio nuestras actuaciones tuvieron dos premisas, no podía ser de otra manera.
Esto es lo que se había recibido, ¿no? Optimizar al máximo los recursos humanos y materiales y racionalizar el gasto. Con el fin, evidentemente, de minimizar los importantes efectos de la crisis económica que atravesamos en el sector sanitario extremeño. Ese era nuestro objetivo, complicado además. Como extremeño que soy de nacimiento y de formación, me consideré con la obligación en ese momento y la responsabilidad, se lo digo además con honestidad, es decir, de tomar la rienda e intentar solucionar el problema con mis conocimientos. Medidas que se tomaron en mi periodo de gestión, 9 meses, entre otras citaré, reducción primero de cargos de puestos de gestión y dirección. Es el primer paso que dimos. Es decir, de 8 gerentes pasamos a 4 gerentes. Es decir, el gerente fue de Badajoz, Zafra y Llerena. Es decir, minimizar, es decir, empezando primero por nosotros, ¿no? En ese periodo de tiempo se me nombró gerente de 2 áreas sanitarias, Badajoz, Llerena y Zafra, y en general se pasaron de 8 gerentes a 4. El número de directivos de mis áreas sanitarias se redujo, tanto a nivel central como a nivel periférico en los hospitales. Todo esto supuso un gran esfuerzo de reestructuración y redistribución de competencias. Estamos hablando de 9 meses, es decir, es redistribuir carga, redistribuir competencias y racionalizar y optimizar recursos. También es cierto que hubo supresión, para empezar por los directivos, de algunos complementos económicos en nóminas de gerente y de directivo que hasta entonces se estaba cobrando. Pero no quedaba ahí la cosa, ¿no? Otras actuaciones importantes fueron las de reuniones directa o indirectamente a través de colaboradores con el personal médico, de enfermería y administrativo y de servicios, con el fin de transmitir y concienciar sobre la situación que atravesábamos y obtener compromisos y pactar actuaciones. Hacer ver a la gente que la situación que se avecinaba o que teníamos en ese momento, que quizás es bueno que lo recordemos, que nos pongamos en esa situación, que no es la que tenemos en este momento. Afortunadamente, a lo mejor desde el punto de vista microeconómico son más comprometidas, pero hay que reconocer que desde el punto de vista macroeconómico no tiene nada que ver. A efecto de ejemplo, pongamos cómo estaba la prima de riesgo en aquel momento, ¿no? Y al borde del rescate. Creo que esos son los elementos esenciales sobre los que estaba la ley. Decir que en todo momento, en las reuniones que tuvimos los directivos, tanto con el gerente del SEI y con los 2 consejeros, la preocupación en reducir las listas de espera fue absoluta y, por supuesto, manteniendo la calidad asistencial. No hubo ninguna directriz que no fuera modificar una lista de espera no ajustada a derecho. Es cierto que las listas de espera están sometidas continuamente a un movimiento y en el movimiento pues a veces hay que revisar si la persona todavía está con deseo de operarse, si tal, pero no se dio ninguna instrucción. Las reuniones que tuve con los responsables de los servicios de admisión en cualquier momento simplemente era para conocer la situación y aprovechar al máximo las posibilidades del sistema dentro del marco económico en el que nos empezamos a mover y que era de absoluta, es decir, quizás lo que recuerdo de aquella época fundamentalmente es la absoluta incertidumbre en que se movía el gerente en cuanto al futuro económico. Quizás hoy un poquitín más despejado, pero en aquel momento era la absoluta incertidumbre e inseguridad. Es decir, cómo mantener una asistencia sanitaria de calidad al menor coste posible, lo que llamamos en economía eficiencia. No conseguir el objetivo, sino el objetivo al menor coste posible. E implicar a todos los agentes sociales en el mantenimiento de esa idea. Es decir, cosa que también era difícil. Es decir, cambiar la mentalidad de que todo no va a los aspectos económicos solo, sino a la importancia de cubrir las expectativas sanitarias de una región o de un país, ¿no? Creo que he dicho lo que creo más importante en esos 9 meses. No entro en profundidad en datos sanitarios porque dejo fijado los registros que tiene el sistema sanitario público y porque ya le digo que no tengo, desde donde tuve 9 meses y desde mayo, pues no tengo datos sanitarios sobre qué moverme, ¿no? Muchas gracias, señor López Carrillo.
Pasamos a continuación al turno de intervención de los grupos parlamentarios de menor a mayor. En primer lugar, tiene la palabra doña Consolación Serrano como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señora presidenta. Muy agradecida de verdad, señor López, por su aclaración. Yo sé que usted hoy no tiene responsabilidades de gestión, por lo tanto ha quedado perfectamente satisfecha con la exposición que ha realizado. Estoy de acuerdo con usted. Mire, las listas de espera para recibir asistencia sanitaria especializada de forma urgente y programada serán pues fundamentalmente en los sistemas sanitarios públicos. En los sistemas privados pues no existen listas de espera. Es algo que es innato en el sistema y es algo que tiene que estar. O sea que nunca vamos a eliminar esas listas de espera. Son un instrumento, además, que nos sirven de planificación y de gestión y son un claro reflejo de la calidad de un sistema sanitario. Un buen sistema sanitario es el que tiene una lista de espera en tiempo razonable. Entonces, a mí no me vale que alguien me diga que estamos actuando con eficiencia o con calidad con las listas de espera que tenemos actualmente en Extremadura. Eso se cae por su peso. No podemos decir que estamos actuando con poco, hacemos más con menos, cuando las listas de espera son las que son y son sus datos, que no son datos que sean poco fiables, son los datos que se publican, se envían al Ministerio, los que tiene el defensor del usuario, son sus datos. Entonces, con esa lista de espera, con esos tiempos de respuesta a la asistencia sanitaria, esa dificultad de acceso de los pacientes a un diagnóstico y a un tratamiento, no podemos hablar nunca de calidad. Y esos son todos criterios economicistas. Aquí no hay recursos, no tenemos, pero vamos a hacer más o menos, no. Aquí hay lo que hay, los recortes son los que son, porque hemos puesto como prioridad el objetivo de déficit a la salud de los ciudadanos. Y esto es lo que tenemos, ¿no? Son las listas de espera que tenemos. Las listas de espera pues, nos dan información, como yo acabo de decir, de cuál es la actividad del sistema, así como nos orientan a la toma de decisiones que tenemos que hacer al respecto. Nos permiten medir el producto sanitario, nos facilitan esa toma de decisiones y nos permiten comparar unas áreas con los otros, unos hospitales con los otros. La situación de la lista de espera en el segundo semestre del 2011, que era cuando usted tenía responsabilidades, indicaban que había una merma enorme en el producto sanitario. Los números y los recortes estaban ya saliendo a la luz en esas listas de espera. La situación de esas listas de espera indicaban que existía una alarma en el sistema y indicaban, esas listas de espera, indicaban e indican, porque no se ha hecho nada al respecto para recuperar una situación razonable. Indican que hay una dificultad de acceso a la asistencia sanitaria y eso es claro y evidente. Mire, durante los meses es un detalle, como ha hablado antes la portavoz del defensor del usuario, en los meses de octubre y noviembre incrementaron en el defensor del usuario las solicitudes para obtener respuesta por la ley de tiempo de respuesta en un 56% durante esos 2 meses ante el incremento de las listas de espera. Ahora resulta que la última comparecencia en esta comisión del defensor del usuario dice que el sistema está tan estupendamente que han disminuido en un 32%, y eso el grupo parlamentario que sustenta al gobierno lo vende como un buen dato. Y para este grupo parlamentario socialista, el hecho de que con la situación que tenemos en lista de espera disminuyan las reclamaciones del defensor del usuario, eso indica que el paciente está más desprotegido que nunca. Yo no sé si habrá hecho usted alguna mediación con el defensor del usuario al respecto del cumplimiento de la ley de tiempo de respuesta durante el tiempo que estuvo, porque desde luego nos consta que dentro de las oficinas de atención al usuario las reclamaciones incrementan, pero estas reclamaciones no llegan al defensor del usuario. No es normal que con la lista de espera que tenemos hayan reducido, y es un dato que nos preocupa enormemente, porque es que ese sistema de garantía de la ley, que es el defensor del usuario, no está funcionando, igual que tampoco funcionan los sistemas de garantía de ofrecer un servicio a través de un servicio público, por los motivos que son los recortes, si es que no hay otra salida. Mire, la lista de espera quirúrgica incrementó en un 40% durante los primeros 6 meses de mandato del señor Monago, pasó de 14.000 personas a 20.000, es un dato evidente, y es que actualmente está mucho más elevada. En primera consulta incrementó en un 50% y en pruebas diagnósticas se nos fue a un 70% de incremento. ¿Sabe usted, porque ahora desconoce, porque no está en este mundo, cuánto tiempo de media tuvo en el primer semestre de 2013
Una mamografía, 409 días de media. ¿Cómo lo valora usted que ha tenido responsabilidad sanidad? Que una mamografía tenga una media en espera de 409 días. Eso es eficiencia, eso es calidad. Eso es una alarma y una dificultad enorme a la asistencia sanitaria. Y lo que aquí queda de manifiesto es que, desde luego, el señor Monago está incumpliendo la ley de tiempo de respuesta. Y el cumplimiento de la ley de tiempo de respuesta fue una prioridad para el anterior Gobierno. Y yo creo que, además, si lo que hablemos aquí no tiene nada que ver con la realidad que están viviendo en los centros hospitalarios los profesionales. Está diciendo la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que han incrementado los profesionales. Por favor, ¿cómo puede decir eso si están ahogados de trabajo? Porque no se cubren vacantes, porque no se sustituyen. Y podemos decir en esta sede que hemos incrementado el número de profesionales sanitarios cuando han disminuido los presupuestos casi en 61 millones de euros. Que hay cosas que se caen por su peso. En esa prioridad, en ese objetivo de cumplir esa ley de tiempo de respuesta, el anterior Gobierno se dotó de normativa. Se dotó de normativa como fue la creación del observatorio, los manuales de gestión. Yo creo que no se puede acusar al anterior Gobierno de no preocuparse y de poner esa visión que no concuerda con la realidad. Yo creo que el anterior Gobierno se preocupó y muchísimo, y un esfuerzo de todos, incluso de ustedes que estaban dentro del sistema ya y lo conocen perfectamente. Se dotó de normativa, se dotó de los manuales de gestión, se dotó del Real Decreto 228/2005, nos dotamos de la Ley de Tiempo de Respuesta, homogeneizamos el sistema de información, que bien ha dicho antes el señor Laguna, es una herramienta muy valiosa en busca de tener una información lo más válida y lo más transparente posible. Yo creo que poner eso en duda, como se ha puesto aquí, para quitarnos del problema y no evidenciar que las listas de espera están en máximos históricos, poner en duda la manipulación de listas de espera, eso no lo puede decir ninguna persona, gestor en sanidad, que las listas de espera son manipulables. No podemos decir eso porque estamos generando una alarma en la sociedad que no es cierta, para ocultar que la gestión por los recortes no va bien. No podemos decir eso, porque eso es echarnos tierra encima. ¿Cómo puede decir que las listas de espera son manipulables? Eso no se puede decir, porque además había herramientas y han trabajado muchos de ustedes en ellas para tener el dato lo más fiable posible y lo más transparente posible. Yo creo que ahí se hizo un gran esfuerzo de poner a Extremadura a la vanguardia de las tecnologías, de la nueva información, al servicio de los ciudadanos extremeños y de su asistencia sanitaria. Se introducían en el cumplimiento de la ley de tiempo de respuesta como uno de los objetivos de los contratos de gestión. Era uno de los objetivos. Y hoy no existe. No se hacen contratos de gestión con los profesionales, ni en atención especializada ni en atención primaria. No hay objetivos, no hay planificación. Únicamente el objetivo prioritario es la reducción del déficit, el criterio economicista. No hay más, no hay más. ¿Por qué ese esfuerzo normativo? Pues porque, por supuesto, la información que nos dan las listas de espera es muy importante, porque es un instrumento, como he dicho antes, de planificación y de gestión que nos orienta a tomar decisiones y ver la salud de nuestro sistema sanitario. Es básico, no podemos hacernos trampa en el solitario, porque una persona que no esté recibiendo asistencia sanitaria no la podemos esconder en ningún cajón. Eso, en términos médicos, es que rechina. Ocultar datos, guardar pacientes en los cajones. Decir eso a los anteriores gestores sanitarios me parece una falta de respeto enorme. Una falta de respeto enorme. Y lo que está claro es que un buen sistema sanitario es aquel que tiene una lista de espera razonable y se fueron los tiempos. Los tiempos se fueron. ¿Por qué? Y yo creo que ha quedado claro y lo han dicho los dos intervinientes. Por los recortes. Y yo añadiría la incompetencia en la gestión, con un montón de baile de cargos y de directivos que no dan solidez a los equipos directivos, que no dan confianza. Eso es un hecho que hay que reconocer. Cada uno tiene derecho de cesar o de marcharse. Recortes en personal y recortes en material. Recortes en personal. El personal sanitario está en mínimos, con una tasa de reposición cero. El otro día nos hablaban de San Pedro de Alcántara o cualquier centro sanitario, pero si solamente hay que acercarse allí y verlo. Los pinches de cocina de San Pedro faltan 7, en la planilla de pinches, 7 profesionales. Faltan 7 profesionales y lo están diciendo los profesionales y el Gobierno les está diciendo que es mentira. Pero, por favor, ¿cómo se puede transversar la realidad de esa manera? Y están agotados de trabajo. Recortes brutales en capítulo 2, en material básico para intervenciones quirúrgicas, lo que es lencería, ropa. No hay toallas en los centros sanitarios, están secando a los pacientes con
con sábanas, no, faltan mantas, y esto no es alarmar, es denunciar y es hacer oposición, porque es nuestro deber ahora, y para eso nos han puesto aquí los ciudadanos, porque se ha recortado muchísimo en ese capítulo, en el capítulo de material y suministro, y como consecuencia que está pasando en Extremadura, más allá de lo que podamos debatir en esta comisión, los ciudadanos han dejado de ver a la sanidad como un servicio público mejor valorado por ellos, y está empezando a ser una preocupación, porque cuando vas a que te den una cita, te dan una cita para un año, o cuando tienes un problema de salud y no encuentras respuesta. Es lo que llamamos humanización de la asistencia sanitaria, ¿verdad? La accesibilidad es un factor importante. Cuando no encuentras una respuesta, cuando tienes un problema de salud, eso te hace una pérdida de confianza enorme en el sistema. Y los ciudadanos extremeños han dejado de valorar la sanidad como un servicio público y han pasado a ser, para ellos, es una preocupación. Es una preocupación. Mire, señora Serrano, debe finalizar. Voy terminando. ¿Saben lo que hicieron gerentes de otras áreas de salud, como del área de salud de Mérida? Pues para disminuir las listas de espera, pues incumplir la ley, así de fácil. Sí. Decidieron no incorporar a los pacientes a lista de espera quirúrgica hasta que no tuvieran el acto de los servicios de anestesia, y ese fue el objetivo. Y es la última pregunta que me gustaría hacerle a usted. ¿Usted dio o recibió alguna orden en este sentido, tanto verbal como escrita, para no introducir a los pacientes en lista de espera hasta que no tuvieran el acto de anestesia? Esa es la última pregunta que quiero que me lo diga, si fue una cosa puntual en el área de Mérida, don Benito Villanueva. Agradecerle de verdad su comparecencia en esta comisión de investigación. La verdad que hay veces que esto parece un poco cómico, ¿verdad? Haber abierto una comisión de investigación para ver las causas del desajuste en las listas de espera en la gestión del gobierno anterior, una comisión de investigación que abre un gobierno que está incumpliendo la ley de tiempo de respuesta, abre una comisión de investigación. Y más cuando aquí la única irregularidad que existe es esa famosa orden que ordena incumplir la ley de tiempo de respuesta. Incumplir la ley... Señora Serrano, su tiempo ha terminado. Es un síntoma en democracia. Muchas gracias, señora presidenta. Ya termino. Muchas gracias, señora Serrano. Pasamos a continuación al turno de intervención del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Su portavoz, doña Francisca Rosa, tiene la palabra por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor López Carrillo, por comparecer y, sobre todo, por la forma, por el tono y por la claridad con lo que nos ha explicado aquella situación tan difícil que ustedes se encontraron cuando el anterior Gobierno se fue. Yo, ante la última manifestación que ha hecho la portavoz socialista, me veo en la obligación de defender esta comisión. Dice la portavoz socialista que esto parece cómico. A mí me parece que lo que sería una payasada es haber apoyado esta comisión, como hizo el Partido Socialista, si le parecía que esto era un circo. Eso sí que es una payasada, aprobar la creación de una comisión para luego venir a decir que es cómico. A mí no me hace ninguna gracia, porque me parece suficientemente serio. Estamos hablando de personas que estaban en listas de espera guardadas en los cajones de la anterior administración. No estaban las personas metidas en los cajones, obviamente, pero sí había papeles en los cajones, como ha evidenciado no los responsables políticos, sino, como además ha puesto de manifiesto, el defensor del usuario, que no es un cargo político y que nada tenía que ver con el Partido Socialista. Usted fue cesado por el Gobierno actual, se produjo un cambio, como defendió el señor Fernández Vara en su día. Eso sí, cuando estaba en el Gobierno al señor Fernández Vara le parecían muy bien los cambios en la gestión sanitaria, y ahora los defensores de las políticas nefastas del señor Fernández Vara vienen a decir que los cambios son malos. Bueno, pues yo creo que los cambios son buenos, y son buenos los cambios además en los gobiernos en una región que durante 30 años no conoció otra forma de gestionar que la gestión socialista. La señora Mejuto, anterior responsable de Sanidad, hablaba de que las listas de espera eran consustanciales al sistema, y hablaba la señora Mejuto, creo que con cierto criterio, de la retroalimentación del sistema, de manera que cuantas más personas fueran atendidas en primera consulta serían derivadas a pruebas diagnósticas. Además, es verdad que cada vez, afortunadamente, gracias al desarrollo tecnológico y a los avances científicos, hay más pruebas diagnósticas que se puedan poder pedir en el momento de una lesión, y finalmente, pues si hay que hacer intervenciones quirúrgicas, también se incrementan. Y han tenido oportunidad también de comparecer en esta sede a petición, y gracias a que el Partido Popular, el Grupo Popular Extremadura Unida, pidió la creación de esta comisión, pues han tenido la oportunidad de comparecer otros responsables políticos
que han venido a decir pues que sí, pues que era fácil, ¿no? Incluso el señor Sánchez Porro decía, no, pues a veces controlabas un poco las consultas para que no se te fueran mucho las de especialidades, y bueno, y definitivamente, pues el defensor del usuario ha dicho claramente que las listas de espera eran manipulables, más manipulables antes cuando se trabajaba en papel, que ahora que lógicamente el sistema está informatizado, y de hecho cada área lanza al sistema a diario la situación de listas de espera, con lo cual es muy difícil que alguien se nos pierda. Y es más, algún responsable político del nuevo Gobierno de Extremadura también ha dicho que era preferible que tuviéramos a más pacientes en las listas de espera, aunque ellos hubieran sido atendidos, antes que se nos quedara uno fuera. Lo importante no son el número o las cifras de pacientes en listas de espera, sino los pacientes que realmente estén pendientes de una atención. ¿Por qué se crea esta comisión de investigación que hoy el Partido Socialista, como ve que no le está saliendo bien, califica de cómica? Pues mire, esta comisión se crea a petición del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, porque a preguntas al consejero evidenció que había una discrepancia entre las listas de espera que se informaban al Ministerio y las que saltaban del sistema. De hecho, en las listas de espera quirúrgica el sistema informaba en aquella época de la existencia de 15.904 pacientes, pero solo se publicaban 4.421, en fin, 1.383 pacientes que no sabíamos dónde estaban. Para el Grupo Parlamentario Popular era motivo de preocupación. Las listas de espera en consulta, mientras el sistema informaba de la existencia de 60.396 pacientes, se publicaban 36.000. De manera que faltaban 24.000 pacientes, 24.015 pacientes, porque hasta el 15 para nosotros era importante, pues evidenciaba que algo estaba pasando. Y mientras el sistema reflejaba 155.999 pacientes en listas de espera de pruebas diagnósticas, al Ministerio solo se comunicaban 14.179, con lo cual había una diferencia de 141.820 pacientes pendientes de pruebas diagnósticas. Luego hemos tenido oportunidad de saber que efectivamente lo que se comunica al Ministerio no es lo mismo que todas las especialidades y todas las pruebas diagnósticas que se informaba el sistema, pero lo cierto, y así lo ha dicho también el defensor de los usuarios, es que el sistema actual es muy transparente, con lo cual ahora se publica todo. Y eso es lo que no hacía el Gobierno socialista anterior. Claro, cuando ustedes acceden al Gobierno se encuentran esa situación que se encuentra. Para empezar, pues en los últimos periodos, lógicamente, el Partido Socialista ya estaba en su campaña electoral y se olvidaron un poco de la gestión. No fueron nunca muy brillantes en la gestión, pero ya en la época final fueron bastante desidiosos. Yo sé que a la señora portavoz socialista le hace muchísima gracia, pero no tiene ninguna gracia porque fruto precisamente de esa pésima gestión están los esfuerzos que hoy están haciendo no solo los responsables políticos, sino los profesionales. A lo que voy a hacer un inciso, vaya por delante el reconocimiento del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, porque ha sido fruto de ese pacto a lo que usted ha hecho referencia y de esos acuerdos, han sido conscientes y se han sensibilizado con cuál era la situación. Hoy ha dicho la portavoz socialista que hoy se trabaja menos y peor. Y yo tengo que decir, en defensa de los profesionales sanitarios, que se trabaja más y mejor, porque además los profesionales sanitarios están siendo cómplices de esa revolución que se está llevando a cabo en el sistema sanitario público. De hecho, el Partido Socialista, lo que le hace tanta gracia hoy es que no han sido capaces de calentar las calles con los problemas sanitarios. Lo cierto es que dejan en una inerte frialdad a los ciudadanos porque saben precisamente quiénes fueron los culpables de esta situación. Habla usted de pacto y habla usted de reuniones con el personal para concienciarle de esta situación. Yo le tengo que felicitar por el éxito de esas conversaciones, porque efectivamente el personal sanitario hoy, afortunadamente, está concienciado con el problema. Hicieron ustedes bien, y yo también lo tengo que reconocer en nombre de mi grupo, dando ejemplo y empezando por dar ejemplo. Esa reducción de los puestos de dirección en la gestión fue, sin duda, un acierto, que es posible llevarla a cabo gracias a que se está trabajando más y mejor. Es lo que el presidente Monago y desde el Partido Popular defendemos como más batas y menos corbatas. Y efectivamente eso está demostrando que se pueden hacer las cosas mejor. Hablar de eficacia y de eficiencia al Partido Socialista le resulta muy difícil, sobre todo cuando algunos se gastaban el dinero de la sanidad, del Servicio Extremeño de Salud, en pagar comilonas al Grupo Parlamentario Socialista, en whiskies, en gintones y en vinos muy, muy buenos. Por lo tanto, hoy no están para dar lecciones ni de eficacia ni de eficiencia. Dice la portavoz socialista que eso es muy difícil de entender, eso de que se puede hacer más con menos. Que eso no se puede hacer más con menos. Sí, se puede hacer más con lo mismo que es lo que se está haciendo en estos momentos, porque no ha habido reducción tampoco de los recursos humanos. Lo que sí es verdad es que a los socialistas les cuesta mucho entender eso,
porque eso es eficacia y eficiencia. Y si hubieran sido eficacia y eficiencia en la gestión, no nos hubiéramos encontrado el déficit económico que nos hemos encontrado en Extremadura y no nos hubiéramos encontrado con los problemas de pago que ha habido en el sistema sanitario. Y no nos hubiéramos encontrado con esas facturas impagadas. Eso que cualquier ama de casa entiende, que uno no se puede gastar más de lo que ingresa, pues al Partido Socialista es que le es muy difícil de entender. Pero bueno, eso ya ha pasado y por eso el PSOE está hoy en la oposición y no está en el Gobierno. Ha dicho usted que las gerencias que recibieron, no ya la herencia que recibieron, que eso ya lo sabemos todos y eso ya afortunadamente lo vamos superando, pero ustedes se encontraron una herencia recibida con unas listas de espera desbordadas y al borde del rescate. Y eso que estábamos en épocas de bonanza, porque claro, aquí se negó la crisis hasta cuando la teníamos encima. Si se hubiera actuado, entonces posiblemente hubiéramos estado en otras condiciones. Trabajar bajo premisas de optimizar recursos humanos y materiales y de gestionar es lo que tiene que hacer cualquier administración seria que se precie de serlo, y desde luego no lo fue la anterior. Yo tengo que agradecerle en nombre de mi grupo, Partido Popular Extremadura Unida, el tiempo que usted dedicó a poner orden en este desaguisado. No quiero ni imaginar los problemas que ustedes se encontraron, no quiero ni imaginar el caos que había en esa administración, porque además, yo lo dijo el anterior responsable de asistencia sanitaria, estaban en terreno de nadie. Ellos se colocaron en terreno de nadie, dice que no hacían nada, lo cierto es que sí cobraban mensualmente, o sea, estaban cobrando como si estuvieran haciendo, pero parece ser que no hicieron absolutamente nada, porque parece ser que es que por allí pasaba el señor Fernández Vara cuando gestionaba la Junta de Extremadura todos los días a darle instrucciones a todo el mundo, y como había cambiado y Monago no fue, pues entonces dejaron de trabajar, que es lo que tenía que haber hecho. Yo quiero también hacer ese reconocimiento a todos los profesionales del sistema sanitario, porque con esa supresión de dádivas, esos complementos y esa supresión de pagas extras que entonces se les daban de complemento, están trabajando. Si hoy es posible que esta Administración siga adelante y haber corregido esos déficits, gracias a la gestión que se está llevando a cabo y por el periodo en el que usted tuvo responsabilidades, quiero agradecerle el trabajo que ha realizado. Nada más, muchísimas gracias. Les deseo los mejores de los éxitos allí donde se encuentre, personal y profesionalmente, porque sin duda una gestión como la que usted ha llevado a cabo tiene que tener su recompensa en cualquier otra parcela del sector público. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Rosa. ¿Para qué pide la palabra la portavoz del Grupo Socialista? Pido la palabra porque no voy a consentir que conste en acta que yo he dicho que los profesionales trabajen menos. No consiento que eso conste en acta porque yo no lo he dicho. Trabajan más y son menos. Eso sí lo he podido decir, pero ni siquiera hoy en esta comisión, en otras anteriores. Pero yo jamás he dicho que los profesionales trabajen menos. De acuerdo. No quiero que conste en acta esa palabra porque yo no la he dicho y no consiento que conste en acta. Para finalizar la comparecencia, tienen, por favor, señoras diputadas, guarden silencio. Para finalizar la comparecencia, tiene nuevamente la palabra el señor López Carrillo. Señora Serrano, usted ya no está en el uso de la palabra. Por favor, le ruego, guarde silencio para que podamos continuar con la sustanciación de la comparecencia. Señor López Carrillo, puede usted continuar. Muchas gracias por la cesión de la palabra. Simplemente creo que lo único que debo de contestar aquí es sobre lo que se ha dicho de recibir orden de manipular listas de espera de acuerdo con lo que había pasado en Mérida o algo así, ¿no? Vamos a ver, yo desde luego en absoluto recibí ninguna orden al respecto. Nunca percibí ninguna presión en ese sentido y sí una honda, se lo puedo decir con toda honestidad, preocupación en los puestos tanto de los consejeros como de directores, Eduardo y Albino, igual que cuando nos reuníamos, por optimizar recursos, racionalizar el gasto e intentar corregir la situación sanitaria de aquel momento. Ya le digo que preocupante, más por lo que en ese momento estaba ocurriendo, por lo que se podría avecinar. Y bajo ningún concepto, y ni yo transmití tampoco a alguno de mis colaboradores, y hablaba con los del servicio de admisión, créame, mucho, que manipularan bajo ningún concepto, adecuado a la legislación vigente. Evidentemente, la depuración de las listas de espera hay que hacerla porque hay gente que está en el liste y se han fallecido, etcétera. Pero vamos, dentro del orden legal establecido, no se hizo otra cosa. O sea que en ese sentido, nada. Me quedo con la ganas de decir dos palabras desde el corazón. ¿Lo puedo decir? Bien. Esta comisión
no es un circo. Esta comisión debe ser necesaria, es absolutamente necesaria. Es necesario que los políticos y los gestores se pongan en orden para corregir las deficiencias del sistema. Las necesidades humanas son ilimitadas. Los recursos humanos son limitados. Quiere decir que podremos dar la asistencia sanitaria que podamos pagar. El futuro en la asistencia sanitaria es comprometido, muy comprometido, porque los costes sanitarios se disparan. Mire, cuando hablamos de países en vías de desarrollo, me van a permitir, el 75% de la asistencia sanitaria, la primaria y la preventiva, ocupa un corto espacio económico en su mantenimiento, pero los costes de la calidad, es decir, los costes de la calidad es exponencial cuando empiezan a introducirse actividad sanitaria complementaria. No es lo mismo prestar una atención sanitaria primaria que entrar en trasplantes, que entrar en la nueva farmacología que se avecina, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, necesitamos que todos nos sentemos a pensar qué servicio se puede prestar desde el punto de vista sanitario con los medios económicos que tenemos. Lo demás es un problema. Lo demás es un problema. Es demagogia, vamos, es demagogia. Perdone, lo digo desde el corazón, es decir, porque además tendremos que detraerlo de otros servicios sociales que tenemos que dar, con lo que al final nos obliga a tenernos que sentar y decir qué podemos dar con los medios económicos que tenemos. Muchas gracias por su atención. Disculpen si me he salido a lo mejor de la idea de lista de espera, pero es que es fundamental esa idea, a mi juicio. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señor López Carrillo, por su presencia hoy en sede parlamentaria y ha sido un placer escuchar sus palabras. Una vez sustanciada su comparecencia, si así lo desea, puede usted abandonar la sala. Una vez sustanciado el orden del día, se levanta la sesión. Si tiene un momento las dos portavoces, pueden hacer...